analizar cuál es el efecto de esos elementos del clima en los cultivos. Entonces, una parte es la radiación solar, pero antes, ¿no? Bueno, eso es vamos a bajar porque sí está incómodo para ver aquí. Bueno, la atmósfera, ¿sí? Bien, esas serían las propiedades, de cierta forma, de interés también relacionados con la agricultura. Bueno, esa atmósfera, ya lo vieron, la primera o segunda, no sé, pero no he visto de cómo absorbe esa radiación magnética. Bueno, sobre todo en la parte baja, ¿no? Cómo está en movimiento continuo, sobre todo interno. Y es una parte interesante del vapor de agua, ¿sí? Que está sujeta a muchas transformaciones químicas. Bueno, y sujeta a influencias de cambios en la superficie terrestre. Es importante, hay una parte interesante que lo que llamamos evapotranspiración. Bueno, y eso es lo que le hace toda esa parte de complejidad. Pero bueno, es interesante, la radiación que llega afuera de la atmósfera son 30 megajoules por metro cuadrado por día acumulado. Esto finalmente, si llegara esta radiación a la superficie terrestre y las temperaturas no fueran tan altas, o sea que mantuviéramos por arriba entre 20 y 30 grados, pues sería perfecto. O sea, lo que necesita la radiación solar finalmente se requiere para generar la fotosíntesis, lo vamos a hacer un poco más tarde. Pero bueno, aquí la idea es de que lo que realmente llega a la superficie de la Tierra, dependiendo del día del año y del lugar, o sea, de la latitud, en días despejados de 15 a 25, ¿sí? Y en días nublados lluviosos sería de 5 a 15. ¿Sí? De hecho, en la agricultura de temporal, ¿se fijan? Uno de los problemas que tienen están días nublados y lluviosos. O sea, si no tenemos días soleados, pues tenemos problemas porque el cultivo, o sea, aquí lo ideal es que lloviera en la noche, que estuviera nublado, pero que en el día estuviera despejado. Ese sería como perfecto para la agricultura. ¿Por qué? Porque las plantas requieren sol, ¿no? O sea, captan esa energía solar siempre y cuando estén en temperaturas deseables o de confort. Entonces, bueno, la temperatura finalmente, luego la radiación solar finalmente se va perdiendo, vemos toda esa parte ya de balance que ya han visto. Entonces, si un día todo el tiempo está nublado con 5 megajoules, pues vamos a crecimiento y se va a mantener muy agradable. Bueno, de la radiación, importante aquí es, si ponemos ahí un piranómetro, finalmente estamos midiendo la directa y la difusa. O sea, si está todo nublado, tenemos la difusa. Lo que realmente medimos con un sensor que llaman radiación global, es importante analizar lo que sería como lo que está llegando a la planta de esa radiación global que se compone directa y difusa. Y es importante ver una parte, ver si le pongo una botella de cerveza, una pusieron en la universidad para que nos pusiéramos contentos, ¿no? Entonces, si esa botella de cerveza es clara, ver cómo esa sería la transmisión, o sea, esa clara prácticamente sería el 90%, esa sería la longitud de onda. O sea, la longitud, vamos a ver poco, la longitud de onda de la radiación solar, pues fíjate, la clara, esa botella clara prácticamente es transparente, ¿no? A la radiación solar se pierde un poco entre 400 y 1100 nanómetros, pero vean la verde, ¿no? O sea, cómo se pierde. Y es interesante porque puede ser que esta parte que se pierda sea de importancia para la planta. Aquí, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, que esta parte es la que le da, no sé, la que genera las raíces, tiene alguna función que lo vamos a ver un poco más tarde, y da la café, ¿no? O sea, cómo dependiendo de las características de ese vidrio, si ustedes quieren, le da diferentes características de rechazar, de transmitir una parte del espectro solar, o buena parte la refleja, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es importante ver? Bueno, toda esta parte, este sería el espectro solar, ¿sí? Lo que llaman
la longitud de onda corta, la longitud de onda larga, o sea, cualquier cuerpo, ¿sí?, dependiendo de su temperatura, genera cierto espectro que genera, ¿sí?, y con diferente longitud de onda. Entonces, por la noche, la Tierra se calienta, cualquier objeto que está a temperaturas bajas también genera o transmite calor, pero sería de una onda larga. Bueno, aquí lo importante es ver, por ejemplo, que tenemos una radiación visible, la ultravioleta, la infrarroja, pero lo único que quiero es que vean, por ejemplo, es de que aquí abajo vean, estas dos finalmente es como para el vigor de la planta. Aquí en la parte interesante, lo que le llaman la fotosíntesis de la planta, ¿sí? En la parte de el aspecto de color de las hojas, esto es lo que calienta el suelo, dependiendo de qué parte del espectro tiene cierta función también en un sistema agrícola. Y aquí vean, funciona la planta, o sea, la idea es, puede soportar el efecto de contribuir fotosíntesis, fotosíntesis máxima, así, o sea, dependiendo, mejora la floración en virtud del tallo, ¿no? Del tallo. O sea, la idea es que cada parte, y hay uno que le llaman la radiación fotosinéticamente activa, que lo vamos a ver un poco adelante. Lo que realmente mide la productividad de un lugar es la radiación solar, la acumulada. En estos son varios lugares, por ejemplo, que bueno, se siembran más bien muchos cultivos se cultivan bajo invernadero. Vean la parte de Almería, vean la parte de, esta es Holanda, ¿sí? Cuando era buena, esta, de Magenta. Entonces vean aquí la parte de cómo solamente hay un periodo, vamos a ponerle de calor, que será como de mayo a septiembre, ¿sí? Donde entonces, bueno, ahí se fijan también los invernaderos, todos son de vidrio. ¿Por qué? Porque tienen periodos con muy baja radiación solar, ¿sí? Con muy baja radiación solar. Y vean, por ejemplo, esta de Almería, que es una zona también con mucho invernadero, que está por arriba aún del Valle Central de México, pero en México es muy estable, ¿no?, la radiación solar, ¿no? Entonces aquí la idea es finalmente el primer insumo de la producción agrícola, la radiación solar, ¿sí? Y bueno, hay también una variabilidad que tiene también con la nubosidad, con la latitud. Es importante ver, dependiendo de un invernadero, ese sería lo que llegaría afuera y lo que llega. O sea, si de por sí ya tenemos una reducción por la misma atmósfera, al pasar a través de la atmósfera los rayos solares, si le ponemos todavía un plástico, todavía lo reducimos más. Entonces, por eso algunos invernaderos son de techo retráctil de tal manera que del día se abre, si las temperaturas son agradables, pues para que llegara a esta radiación. En una de las partes, es interesante esta porque las plantas requieren finalmente radiación solar, pero también requieren el dióxido de carbono. Entonces, uno de los problemas fuertes que tenemos es el dióxido de carbono, o sea, ese sería el dióxido de carbono. Y las plantas siempre andamos, por ejemplo, andamos siempre en dióxido de carbono, andamos limitados, pero todavía las plantas pueden producir aún más si fertilizamos con dióxido de carbono. De hecho, cuando ven algunos estudios de hace 20 o 30 años, cuando empezaba el tema del cambio climático, pues decían que era bueno el cambio climático porque si se produce mayor dióxido de carbono, pues las plantas se van a poner más contentas, porque las plantas finalmente, a través de la fotosíntesis, combinan ese dióxido de carbono para hacer fotosintaxis, ¿no? Sin almidones, ustedes quieren muchos de los compuestos que la planta requiere. Entonces, bueno, no tienes que preocuparte, al contrario, vamos a producir más, y lo vamos a ver posteriormente. Bueno, producen más, ¿sí? Siempre y cuando pues haya sol, y siempre y cuando esté en esta zona de confort los cultivos. Lo que vamos a ver es que puede subir dióxido de carbono, pero si las temperaturas son muy altas, pues no se va a ver esa ganancia, ¿no? Entonces la idea es que lo que en esta parte es que las plantas siempre están bajo limitación de dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, ¿no? ¿Sí? Por eso en muchos invernaderos, por ejemplo, que se calientan,
En la noche, sobre todo, inyectan ese dióxido de carbono al invernadero. ¿Por qué? Porque es prácticamente también parte de hay una fertilización anídica, que le llaman ahí los que estudian la parte invernadera. Entonces, por una parte vemos la parte de radiación solar que se requiere mucha radiación. Vamos a ver la temperatura, vean. La temperatura, ¿no? Bueno, yo creo que la temperatura es el más utilizado, pues muy barato, un termómetro muy barato. Y aparte, la temperatura responde rápidamente a la radiación solar, a muchos de otros de los elementos del ambiente. Y aparte, bueno, le hablamos también que es el que define mucho el tiempo térmico, el calor acumulado. Cuando las temperaturas aumentan, rápido está cumpliendo con su tiempo térmico y las plantas empiezan a madurar más rápido. A medida que los días son más fríos, la planta como que retrasa su desarrollo fenológico. Entonces, la idea es que vean que cada especie vegetal tiene muy bien definido su rango óptimo de confort. O sea, por ejemplo, vamos a poner el caso de la papa. O sea, la papa abajo de 2 grados centígrados deja de trabajar, y arriba de 29, o sea, su rango donde hay metabolismo entre 2 y 29. Claro, abajo de 2 grados, dependiendo de la humedad relativa, puede morir, pero no necesariamente. Y arriba de 29, pues como se cierran, papa, por ejemplo. Entonces, cada cultivo, por ejemplo, el trigo es de 4.4 a 24, el maíz es de 10 a 30 grados. O sea, todos los cultivos agrícolas tienen muy bien definido su rango óptimo, su rango de desarrollo, y aparte cuál es la temperatura óptima. ¿Sí? Entonces, ya quedamos que ¿por qué hay variaciones a temperaturas? No me mucho importa. Entonces, también altas temperaturas, que es algo asociado al cambio climático, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Altas temperaturas ¿se acuerdan esos así como manchas del fruto? Como que se decolora, por ejemplo, el jitomate, sobre todo cuando las muchas temperaturas, no agarra un color más uniforme. Entonces, altas temperaturas, si esperamos cambio climático, días mucho más calientes, vamos a esperar la calidad de los frutos, sobre todo frutos que el usuario final quiere, menos por la vista, comprar jitomate o muchas hortalizas, pues su calidad puede bajar. Altas temperaturas, arriba de 35, vemos con la respiración, y sobre todo al subir la respiración, lo que va a hacer va a desdoblar, ¿no? O sea, es como cuando uno hace ejercicio, o sea, lo que uno come de energía, pues lo está gastando, ¿no? Posteriormente, o sea, el respirar, el activarse. Entonces, lo que la planta asimila de día, pues lo está gastando en la noche o durante el día también. Entonces, bueno, arriba de 40 grados, muchos de muchos de los tejidos enzimáticos se destruyen. Además, el polen también deja de ser viable y empieza. Entonces, hablan de que la temperatura 30, se puede decir que si quiere uno buscar una temperatura máxima de la mayoría de los cultivos 30. Aquí hay cultivos, cercanía de azúcar, algunos cultivos que pueden llegar hasta 40 o 38 grados, dependiendo, por ejemplo, la soya. Entonces hay cultivos que son un poco diferentes. Entonces la idea es de que si tenemos más horas con días con altas temperaturas, que hemos que esperar el cambio climático, pues vamos a tener problemas en varios lados, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí es un experimento. Aquí lo mantuvieron la planta a 10 watts por metro cuadrado. Esta, no sé si se fijan en un sensor termómetro, esto segundo lo estamos viendo en los días más calientes, ¿no? Que no hay nubosidad, podemos tener, ¿no? En los días nublados tendríamos esto. Entonces, dependiendo estamos hablando de 1000 watts, aquí 1000 watts, de 500, esta sería como la fotosíntesis y la temperatura. Entonces, ven, a medida que la temperatura empieza a llegar a 30, como que es un máximo, pero empieza a bajar. Entonces llega a 40 y empieza a bajar la fotosíntesis.
Bueno, aquí la idea es como al final, si quieres, la última, ¿no? O sea, este punto, ¿sí? Contra está hablando como un 10%, entre este punto y si hablamos la diferencia, bueno, 10%. Y aquí, bueno, vemos, por ejemplo, si vimos que la temperatura óptima anda de 25, de 24 o 26, no sé, por ejemplo. Y esa sería, por ejemplo, la temperatura máxima, ¿no? ¿Ven? Claro, seguro que la temperatura máxima en la mayor parte puede ser como Ensenada, y una parte es la temperatura personal, la máxima. De la máxima, pues solamente son muy pocos meses que está por abajo, ¿no? Digo que está en la parte óptima, la máxima, estamos por la máxima. En Culiacán, seguro que prácticamente cualquier día, siempre encontramos casi en todo el año en Culiacán, temperaturas, algunas horas o minutos en el día que van a ser por arriba de 30 grados, esa es la temperatura de Culiacán, la máxima, ¿no? Que uno seguro que encuentra, ¿no? La temperatura mínima, por ejemplo, mínima también es interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, el tomate anda de 12 grados. Entonces, si tenemos temperaturas mínimas por abajo de 12 grados, por ejemplo en esta parte de Chihuahua, y tenemos que producir jitomate o tomate en estos periodos, pues tenemos que calentarlo de cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas, ¿no? Pero entonces siempre es lo que define mucho lo que llaman la ventana, ¿no? Donde podemos tener un cultivo, ¿no? Entonces aquí lo interesante sería bajo condiciones actuales. Primero uno analiza, o sea, en los estudios que vamos a hacer posiblemente, primero lo que analiza es cuál sería pues, la zona del periodo de desarrollo, en precipitación, en lluvia, humedad relativa, temperatura, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y después tenemos que analizar cómo se está sufriendo actualmente y qué efectos pudiera tener en el futuro, ¿no? Con esto lo vimos, una parte interesante aquí. Vimos un poco de los cultivos, pero también es en la parte de las plagas, ¿no? En esta parte de la palomilla de la papa. ¿Se han visto así que cuando está, por ejemplo, se agrieta el suelo y se guarda y de repente, cuando está en el tubérculo, ahí se desarrolla y empieza muy agresivo? Bueno, pues esos huevecillos, por ejemplo, también tienen que ver con la temperatura, ¿no? O sea, tiene una temperatura óptima, ¿sí? Entonces, bueno, desde el punto de vista, si las temperaturas muy altas se fijan, pues se van o sea, no se acaban, ¿no? Se fijan, no se acaban, pero al menos en muchos, y aquí es interesante. Si vamos a ser más secos, muchas plagas se van a mitigar o disminuir su agresividad, pero no se van a acabar. Pero bueno, otro problema es en cuanto a la temperatura, o sea, que tenemos, si nos vamos a temperaturas cada vez más altas, muchos huevecillos van a disminuir su sobrevivencia, por su sobrevivencia disminuye. Pero por otra parte, la duración, en muchas de las plagas que se tienen, pues pasan por diferentes, ahí le llaman generaciones. Entonces, acuérdense, muchas son mariposas, que fueron gusanos que sirven en diferentes metamorfosis. En una parte no son agresivas, no son plagas, no son agresivas, dependiendo de en qué estado o estadio que le van ahí los parasitólogos. Pero ¿qué va a pasar? De que a medida que la temperatura sube, o sea, vamos a tener más generaciones. Siempre tenemos 3 generaciones y la temperatura es 5 grados, en lugar de 3 vamos a tener 5 o 6. Entonces lo que vamos a tener es, a medida que la temperatura, vamos a tener más generaciones de insectos, ¿no? ¿Sí? Bueno, y es interesante es lo que me está diciendo aquí es que en forma general hay 2 procesos que definen claramente desde el punto de vista de temperatura: la asimilación de dióxido de carbono, que finalmente es el que produce biomasa, el que produce rendimiento. El que yo tenga un invernadero que lo pueda mantener, por un lado, una temperatura óptima, lo que estoy haciendo es, pues mi planta en el día me trae sol, me está produciendo a través del proceso de fotosíntesis, pero a través de respiración
lo está gastando, lo que está produciendo. Pues aquí lo produce y a través de la respiración lo consume. Esta diferencia entre lo que produce contra lo que consume es lo que va a ir ganando día a día la planta. Entonces, esta es una parte interesante, porque me está diciendo es de que si yo estoy trabajando aquí, imagínate que estamos en la parte alta, y si me sube 5 grados, entonces en lugar de tener esta asimilación, lo voy a tener estar aquí, pasar aquí, pues va a ser benéfico. O sea, dependiendo de dónde estés, o sea, dónde estás y dónde vas a estar. Entonces, si estás de aquí, pues va a estar mejor. Pero si ya estás de este lado y vas a estar acá, pues lo que va a pasar es de que vas a estar cada vez pues por ejemplo, tocamos que estamos aquí en 30 y tantos, por ejemplo, pues cada vez es menos, ¿no? Y aquí lo que va a pasar es de que pues lo que produce prácticamente lo va a ir gastando, ¿no? Entonces no va a haber. Entonces aquí la idea es que la temperatura es un factor, es muy simplificado esto porque va a depender del cultivo, pero esa sería una forma general que vean es de que pues hay zonas donde un intervalo donde la planta está produciendo y cada cultivo tiene sus temperaturas umbrales y a medida que vamos a temperaturas muy bajas pues no producimos, a medida que tenemos temperaturas muy altas pues el cultivo está así como que estuviéramos nosotros en una actividad física muy intensa, ¿no? Entonces prácticamente estaríamos siempre de lado, ¿no? Entonces esa parte, ¿no? Y esta es una gráfica interesante. Mira, por ejemplo, más para que sea el jitomate o tomate, si estamos en Sonora, ¿sí? Tomate, aunque el jitomate es más mexicano, más náhuatl. Entonces, jitomate. Entonces, dependiendo en tu nivel productivo, tu paquete tecnológico, pues lo que uno puede tener. Vamos para que se me idea del jitomate. El potencial productivo del jitomate actualmente debe estar en un año como a nivel, o sea, es lo máximo que si lo tuviéramos en un hotel de 5 estrellas, pues era como 500 toneladas por hectárea por año, 500 toneladas por año. Esa sería en forma comercial el invernaderos que se obtienen sobre todo en Europa, 500, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, bueno, Morelos ya casi no produce, ¿sí? Pero por ejemplo el temporal, el rendimiento que tienen en toda de temporal debe estar en 10 toneladas por hectárea, ¿no? Estamos por aquí, ¿no? Entonces, como este potencial productivo, o sea, tiene varios, vamos a ponerle variaciones, y luego dice, bueno, ¿cuál es el actual? Dice, bueno, si tú tienes aquí 10 toneladas, bueno, finalmente tienes que analizar cuáles son tus factores reductores que te están definiendo, cuáles son tus factores limitantes y cuáles son tus factores definitorios. Entonces, tú estás en un lugar que siempre tiene neblina, estás por ejemplo ahí en la parte alta, no sé, de volcán, una parte muy alta, donde no tienes radiación solar, pues por más que hagas, tu potencial productivo no son 500, son 80, ¿no? Eso sería la radiación, pero si ves la temperatura, eso no, pues la temperatura que tienes, pues cuando mucho llega a 12 grados o 14 grados, ¿no? O sea, en cuanto a radiación no tienes, temperatura tampoco, y aparte estás sembrando una variedad, pues que tiene mucho follaje y que se dedica más a crear follaje, o tu manejo, entonces finalmente, o tu arquitectura, ¿no? O sea, no la podas o lo que sea, entonces finalmente tienes muchos de los factores que son limitantes y el clima o los factores ambientales, pues uno es uno de ellos. Entonces aquí lo importante es de que vean cómo el clima o el ambiente, ¿sí? El clima, cuando se está hablando es a largo plazo, cómo va a ser, qué tan productivo vas a ser, cuántos años vas a tener un buen rendimiento, pues es bien definitivo, ¿no? Entonces, por más que quieras hacerle tu lugar, no te da. Entonces, por eso hay unos estudios que llaman estudios de potencial productivo. O sea, en la parte de ahí, una parte de la agroclimatología, que uno puede definir, bueno, a ver, cuáles son, por ejemplo, el maíz, o el trigo, el frijol, cuál es el potencial productivo. Y por más que quieras hacerle bajo a campo abierto, pues siempre tienes un potencial, ¿no?
y si lo quieres tener bajo invernadero, pues tendrías otro, ¿no? Pero también en un invernadero, la radiación solar pues, no lo puedes crear, ¿no? Finalmente, al contrario, pones un invernadero, va a disminuir, la temperatura va a subir en un invernadero, y va a haber zonas que va a estar mejor afuera que adentro también. Entonces, puede ser que, no sé cuándo se tienen en Acapulco en un invernadero, en lugar de tener 12 meses de usarlo, pues nada más tengan 4 o 5, porque sería muy caro producirlo en otras épocas, ¿no? Entonces un estudio con el cambio climático en invernadero pues también, por ejemplo, ahorita, ¿no? El FILCO por muchos años tuvo, todavía creo, la parte del programa de agricultura protegida, y aquí en Morelos, de hecho, dentro del gobierno del estado, pues promueve mucho los invernaderos, ¿no? Entonces la idea es, bueno, pues un estudio mínimo es revisar si los invernaderos ahorita, del punto de vista climático, cómo están, y en el futuro cómo van a estar, ¿no? Entonces, buscar cuáles son las zonas. De hecho, bueno, Jalisco lo hizo en la parte de clúster, llaman clúster o clúster, cómo definir grupos o zonas de que finalmente son buenas horritas y finalmente van a estar mejor. En Morelos, la parte está alta de Ocoinduco es una zona que debería estar, yo lo veo, no está mala, ¿no? Si es realmente fría, va a estar mejor, ¿no? O sea, es una, pero si nos vamos, por ejemplo, más hacia abajo, hacia Jojutla, esa zona, pues va a estar más caliente, ¿no? Entonces, yo creo que también es interesante el cambio climático, sobre todo las grandes inversiones que se realizan en riego o en agricultura protegida, pues van a ver cómo se va a comportar el clima en el futuro de acuerdo a las proyecciones, y definir cuáles son como las zonas donde deberíamos enfocar ese tipo de agricultura. Vean, esa parte, ¿no? Vean cómo el rendimiento global, ¿no? De campo abierto desde 2.6, son kilos por metro cuadrado, ¿no? Estamos hablando, o sea, lo que me produce un metro cuadrado, ¿se me acuerdo? Entonces, dependiendo de dónde andan, por ejemplo, ¿no? España. Entonces, aquí lo que ven es de que cómo, y muchas veces el tener en confort, en la zona de confort, los cultivos, pues en el campo abierto finalmente tenemos muchos factores siempre hay varios factores limitantes. Por más fertilizante, por más agua, siempre hay algo que empieza a limitar, ¿sí? Y vean, este es por ejemplo para el jitomate, vean cómo se tienen muy definidos esto, sobre todo para los cultivos bajo invernadero. Vean, por ejemplo, aquí están los partes por millón, ¿no? O sea, podemos hasta 1000, ¿no? ¿Cuántos tenemos ahorita en el dióxido de carbono? ¿Cuántos estamos hablando del bioescenario? 800, ¿no? Partes, ¿no? Entonces todavía vamos a estar, o sea, desde el punto de vista del cultivo todavía puede ser 1000, ¿no? O sea, se pondría contento el jitomate en el peor escenario de cambio climático para él, si tuviéramos estas temperaturas, estaría contento, ¿no? El problema es que no lo vamos a tener, ¿no? O sea, si tuviéramos mantener en el día de 22 a 26 y en la noche de 13 a 16, el cultivo te va a producir. Y si le pones todavía más dióxido de carbono, entonces aquí la idea es de que, lo que voy es de que los cultivos agrícolas son muy definidos, ¿no? Entonces el problema es a dónde estás y a dónde vas a estar, ¿no? O sea, el estudio de impacto debes considerar dónde estás y dónde vas a estar, ¿no? Bueno, este sería otro de las tablas, ¿sí?, que tenemos aquí. Vean aquí lo que habla, ¿no? La parte de pimiento, berenjena, pepino, melaza, lechuga. La mayoría de los cultivos, sobre todo en invernadero, se tiene muy bien estudiado, ¿no? ¿Cuál sería la óptima diurna, nocturna, la máxima letal? Vean esta cosa. La máxima no es la temperatura, porque tiene también la humedad relativa y otras de el viento. Pero ven, por ejemplo, berenjena está a 44-53, ¿no? ¿Sí? O sea, la idea es cómo, dependiendo del cultivo, todavía puede soportar temperaturas mucho más altas, ¿no? O sea, la hora. Entonces, la idea es, y eso también, o sea, este tipo de tablas son una de las opciones, por ejemplo, de adaptación, que llamamos reconversión productiva. O sea, la agricultura pues, se requiere producir, entonces hay unas zonas que se van a especializar, entonces tenemos que recurrir. Bueno, pues si yo sé que uno de los cultivos, por ejemplo, el que ustedes quieran, pimiento, ¿sí? Vamos a tener temperaturas cada vez más altas, bueno, hicimos la berenjena, entonces tenemos que hacer una reconversión productiva. En esa zona, pues ya no pusimos la berenjena, ¿sí? Entonces es una forma de empezar a trabajar en la parte de adaptación de la agricultura, ¿no?
Ahí se va a cambiar, ahí se va a cambiar la producción de hortalizas y todo esto, porque ahorita que hablaba, por ejemplo, veía la alteración de la floración de muchas de las plantas, y yo recuerdo que antes había frutas de temporada, pero ahorita ya encontramos en el mercado casi la fruta todo el año, ¿no? Sí. Y la otra, yo recuerdo del jitomate, que Cuautla y toda esa parte eran productores de jitomate, y eso ha estado disminuyendo. Entonces ahí sería conveniente planear la producción de acuerdo a los cambios de la temperatura. Bueno, sí, en la parte de tomate aquí en Morelos también se dio por enfermedades. O sea, cada vez, por ejemplo, el tizón, que era muy agresivo, entonces prácticamente se fue eliminando. No tanto por el clima, sino más bien por el manejo. Por ejemplo, papa, por ejemplo, en Toluca era un productor de papa, y también llegó un programa muy fuerte de enfermedad y se movió más, por ejemplo, hacia el norte, en Sinaloa, Sonora. O sea, uno no sé qué clima, otros factores, puede ser el mismo, pero ahorita maíz, Morelos sacaba mucho maíz y ahorita está la tendencia más hacia soco, grano. Entonces ahí la idea es pues el precio, políticas de Estado, ¿no? Pero sí, o sea, sí, vamos a ver una parte interesante, por ejemplo, es por ejemplo, Zacatecas es un estado que siembra mucho frijol, y cada vez vemos que más sequía, y luego si van a ser más calientes, va a ser seguro que el frijol va a dejarse producir en Zacatecas, no sé, en unos 20, 30 años. Entonces la idea es, como país, o bueno, esa producción que se va a dejar, pues ¿quién lo va a hacer? Lo está haciendo Sinaloa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que en Zacatecas tuvo problemas de sequía y hubo, ¿cuánto fue? Hace 3 años, no me acuerdo, pues mucha de la producción se fue hacia Sinaloa. Entonces la cuestión es, y eso fue por el clima, y vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces una de las cuestiones, por ejemplo, el mantener el cultivo, de hecho, las mallas sombras, es una malla sombra, ¿se acuerdan? Una malla. No vas a poner esta malla a las temperaturas, de hecho, la temperatura la disminuimos, en lugar de tener 40 grados, automáticamente la bajamos a 28, 30 grados. O sea, de hecho, vi muchas mallas sombras también en la parte del sur de Sonora, toda esa parte hay bastante, ¿no? O sea, nomás esta malla sombra, ahora sí se la pone en la única madera, pues está bien. O sea, la idea es que entonces tenemos que empezar a buscar ese cambio del clima, o del ambiente, del ambiente, de las plantas. Pero la ventilación de las plantas, o sea, el que yo tenga todo confinado y no abro las ventanas y no hay en sí corrientes de viento, la planta se empieza a transpirar y aquí prácticamente se satura, ¿no? Entonces ya no gusta sube y sube. Entonces tenemos que quitar entonces tenemos que forzar el viento, aunque no hay que forzarlo, con ventilación para sacar el aire caliente. Es como cuando estoy encerrado, empiezo a sudar. Aquí la idea es que las plantas, como está al 100% saturado, pues ya no hay intercambio gaseoso y prácticamente ya no entra el dióxido de carbono, las plantas dejan de producir. Entonces también es importante pues, que ese vapor se vaya, ¿no? Por eso hablan de que la transpiración de las plantas, hablan hasta es un mal necesario por ahí, ¿no? Finalmente la planta debe de estar transpire porque también debe de haber un intercambio gaseoso. Bueno, por otro lado también hay inyección de calor para cuando las temperaturas son muy bajas. Bien, otro es esa nebulización, cuando lo que necesito es la humedad relativa es muy baja, la es muy alta, pues lo que hacen es también nebulizar de manera que subir la humedad relativa, sobre todo para que la planta esté en un ambiente mucho más agradable, ¿no? En una parte exacta, o sea, con un modelo, y ahorita contesto esa parte que ahorita es estudiar el impacto de los cultivos. Dice, bueno, finalmente yo no tengo que esperar 20 o 30 años para hacer un experimento, sino la idea es, hay varias formas de hacer un experimento. Una son cámaras de temperatura, si te imaginas que son como un horno microondas, que le estamos inyectando, pero mantenemos una temperatura. En algunas instituciones agrícolas existen esas cámaras, ¿no? de crecimiento, ¿no? Entonces mantenemos el cultivo y vemos cómo le ponemos radiación solar, las conexiones, y vemos cómo está comportando. Ahora, como son muy caras, lo que hacen los mismos calibramos, son como modelos, imagínense ahí como más parecido a los modelos estos de simulación de la atmósfera, pero son modelos más del cultivo, de saber, este cultivo los validamos y después dice, ahora sí, me está reproduciendo lo que pasó.
hago un experimento, tomo datos de crecimiento de la hoja, de rendimiento, y empiezo a simularlo y los valido. Digo, sí, funciona perfecto. Ahora lo voy a poner bajo otras temperaturas. Pues, por ejemplo, este es por ejemplo el arroz, ¿sí? Si yo tengo este arroz bajo la temperatura óptima, esa temperatura óptima me produce 7.6 toneladas por hectárea. ¿Sí? ¿Sí? El óptimo. Si lo mantengo a 28 grados, le puse 6.3, si lo pongo a 32, 2.9. Entonces aquí lo importante es si hay un modelo, o sea, el cambiarlo de 28 a 32, vean qué tanto rendimiento baja. El arroz va de 6.3 al 54%. Vean la soya, pues prácticamente el 10. Vean el frijol, vean, o sea, el cambiar el frijol de 28 a 4 grados, el rendimiento prácticamente, vean el cacahuate 20, el sorgo grano, o sea, aquí lo que vean es de que el subir a 32 grados, estamos hablando de 4 grados, ¿sí? Pues finalmente no se va a morir, no va a dejar, a menos algunos iban a dejar producir, pero la respuesta es variable, ¿sí? Cada cultivo tiene diferente valor, o sea, es el impacto que vamos a tener. Bueno, lo que tenemos es estudiarlo, ya sea a través de escamas de crecimiento o a través de modelos biofísicos validados, ¿no? Que generalmente se han hecho poco en México, pero que se tienen que hacer. Y bien, esa parte es interesante también. En una parte de... Bueno, yo lo que hice, por ejemplo, este fue ese es en Sinaloa, donde una parte de trabajo, la parte de mochis. Y esta parte es como la zona de confort. Aquí estamos hablando de 20 a 30 grados, ¿no? Y la humedad es de 60 a 80. O sea, si podemos mantener un cultivo entre 20 a 30 y de 60 a 80 relativo, esa sería como la zona de confort. Entonces, en un invernadero, ahí esperaríamos tener siempre el cultivo en el día. Entonces, aquí está en la noche. ¿Sí? Ese sería, a ver, ese es el, no sé qué es aquí. Pues mayo, entonces abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Son 6 meses, ¿no? Estos son varios años, ¿no? Entonces, varios que vean es, puede ser que sea al inicio de abril, el primero, el 2, entonces aquí. En la misma temperatura muy baja y alta, humedad relativa. Se han ido por ejemplo mochis, es zona de, pues prácticamente nada, los aviones no pueden salir porque hay una neblina, se pone en la mañanita, ¿no? Entonces empieza a salir el sol, empieza a subir la temperatura, pero empieza a bajar. Entonces siempre está ese sería en abril, ¿no? ¿Sí? Empieza a abrir. Vean la parte de mayo. Entonces, ¿cuántas horas está aquí? Pues puede ser que en la zona de confort está como de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana. O sea, el cultivo está en su zona de confort en la mañanita. Pero cuando no hay sol, ¿no? Cuando empieza a haber sol, ya se empieza a alejar. Entonces, de hecho, en zonas de Sinaloa, pues no tenemos cultivos prácticamente en primavera, verano. La mayor parte se siembra en octubre y se cosecha en abril, prácticamente aquí la planta. Pero veo, por ejemplo, en julio, perdón, en agosto, o sea, prácticamente ya en agosto, septiembre, cada vez nos salimos de la zona de confort. Entonces, el estudiar lo mismo, o sea, cómo está el cultivo, bueno, cuántas horas o qué periodo del tiempo el cultivo está en su zona de confort, y cada vez entre más nos salgamos, pues van a ser menos productivos, tenemos problemas, ¿no? Y aquí la idea es, sí se siembra, de hecho, por ejemplo, en caso de soya, lo siembran ahí, caña, en esa zona hay unos cultivos perennes, mango, por ejemplo, tienen cultivos perennes, ¿no? Entonces son los estudios que hicimos, de hecho, a través del fondo mixto ahí de CONACYT, con el gobierno de Estado, hicimos un estudio como hace 5 años, y una cosa que nos dimos, bueno, finalmente hay zonas, sobre todo la parte desde Culiacán hasta Mochis, que en primera verano todos los cultivos de pepe prácticamente desaparecerían para como mediados del siglo. ¿Por qué? Pues van a ser cada vez temperaturas muy calientes, que para los cultivos que tienen serían cultivos mucho más específicos, y aparte no tienen agua, o sea, no tanto por temperatura, sino la precipitación va a disminuir. Entonces la agricultura se va a concentrar más bien en cultivos anuales de otoño e invierno.
y cultivos perennes deberían prácticamente desaparecer, y cultivos de PB en años sobre todo muy lluviosos, que serán muy pocos, podrían ser al menos. Entonces son las cosas que uno de impacto empieza uno o debería uno trabajar pues también para el Estado. Entonces, bueno, esta parte dice, bueno, a ver, ¿qué cambios yo espero? Y en base a esos cambios en las variables ambientales, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y aquí, vean una parte interesante aquí, el que vimos, ¿no? Es un experimento de Ben Keral en el 93, ¿sí? Vean lo que hizo. Dice, bueno, como ese sería 330 partes por millón, que mantuvo el experimento, en este tiempo, actualmente, bueno, la concentración debe estar 360, actualmente, no sé, menos de 400, ustedes quieren. Ese sería lo que actualmente se tiene de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Aproximadamente. Dice, bueno, yo esperaría que, ¿se acuerdan ahí de la 2, como duplicar a 700 partes por millón? Dice, bueno, en un ambiente cerrado, eso vamos a ponerlo ahora en 660, eso se mantuvo 660, entonces tuvo varios experimentos, ¿no? Entonces dice, mira, en 330, ¿sí? El rendimiento es 330, a medida que la temperatura subía, pues el rendimiento bajaba, lo que uno ya habló, o sea, cada vez estás fuera de la zona de confort, muchos de los problemas de respiración, de fotosíntesis. Entonces, al subir la temperatura, bajo esta concentración de dióxido de carbono, pues las plantas van a producir menos. Dice, ok, pero ahora, ¿qué pasaría? El clima, la temperatura va a subir, pero se va a duplicar el dióxido de carbono. Dice, ok, entonces hizo un experimento y puso lo doble de dióxido de carbono, y vean, pues sí, dice, cuando la temperatura es agradable, puedes producir de 8 hasta 11, estás hablando de 3 toneladas más, ¿no? Son 30, 40% más, ¿no? Pero a medida que la temperatura subía, ya por ejemplo aquí, ¿no? Ya hasta aquí, o sea, prácticamente ya arriba de 30, pues ya se nulificaba ese efecto benéfico. Entonces el incremento de dióxido de carbono, pues sí, pues es interesante, o sí es benéfico siempre y cuando la temperatura está en su zona, en la zona de confort también, o sea, no solo el dióxido de carbono, ¿no? Entonces el dióxido de carbono finalmente es una parte interesante. Vean las temperaturas, bueno, otras variables que van a cambiar, la temperatura, la insolación. En muchos lados, por ejemplo, si la humedad relativa, las lluvias van a disminuir, pues vamos a tener mayor insolación, la lluvia va a ser más torrenciales, ¿qué va a pasar? La humedad ambiental. Entonces, bueno, son las variables ambientales que van a cambiar. Y bueno, hay otros factores que en este caso no me quiero meter. Pero bueno, uno de los estudios, de hecho, que el grupo de aguas está haciendo, sobre todo hay unas zonas donde del acuífero que ya hay una intrusión salina, los equipos, sobre todo de Sonora, de California. Entonces, bueno, ¿qué tanto al subir ese nivel del mar, cómo se va a ir penetrando? ¿No? Acuérdense que muchos cultivos están prácticamente pegados al mar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esa zona va a disminuir por elevación del nivel del mar y qué va a afectar a la agricultura, ¿no? Por otro lado, el incremento de los eventos, entre frecuencia y variedad de eventos, también las evidencias hablan que sí se va a aumentar. Y en esta también se habla de mayor variedad climática. ¿Qué vamos a tener días mucho más secos, más húmedos, ¿sí? De los actualmente. Eso va a generar muchos de los cambios en los patrones de escurrimiento. Bueno, y aquí, una parte dice, ok, ya viste que son varios efectos, bueno, ¿qué va a pasar en la agricultura? Entonces, una de las cosas interesantes que hemos trabajado, sobre todo, por ejemplo, disculpen que hablo en Sinaloa, porque es uno de los estados donde pues estamos hablando más de 1 millón de hectáreas bajo riego, donde hemos trabajado y más o menos tenemos claro varias cosas. Entonces, una de las cuestiones que trabajamos es la productividad. Ya vimos que la calidad, ¿no? O sea, fue la temperatura, ¿sí? Todo el jitomate se puede manchar, ¿están de acuerdo? O sea, la calidad pues va a estar afectada, ¿sí? También la cantidad, o sea, si hablamos, por ejemplo, también entre mayor calor, el cultivo dura menos,
hay menos captura de sol y va a tener menor rendimiento. Entonces, la oportunidad, a ver si por ejemplo, no sé, por ejemplo en Sinaloa también ahí la papa. La papa la siembran desde octubre hasta diciembre, ¿no? Y luego tienen papa desde el norte de Sinaloa, sur de Sonora, yo creo que desde noviembre hasta abril, ¿no? Entonces, México, bueno, ahí los papeles empiezan a puesto a importar papa de Estados Unidos porque tenemos papa prácticamente todo el año. Que tenemos de Zamora, tenemos de León, tenemos de Veracruz y Puebla, tenemos de Saltillo, tenemos Sonora, Sinaloa, entonces va dependiendo, está poniendo, ¿no? Pero a medida que empiezan a subir las temperaturas, pues lo que va a pasar es en lugar de tener una producción de 4 o 5 meses, vamos a tener de 3 o de 2 o de 1, ¿no? Si usamos la misma variedad en un manejo. Entonces aquí la idea es, pues, bueno, para que la calidad no baje, para que la cantidad, pues tienes que analizar bien los impactos y tienes que promover, de acuerdo a la agricultura. Lo vamos un poco más adelante. Entonces, la otra cosa, por ejemplo, en las prácticas y manejo. Acuérdense, por ejemplo, si mucho del control de plagas y enfermedades tiene que ver con el medio ambiente y también con la tecnología. O sea, hay plagas o enfermedades. Dice, bueno, si no hay grano, pues no tengo que preocuparme, ¿no? De cierta forma, pero de repente, ¿por qué? Porque este gusano, esta palomilla le gusta el grano. Pero bueno, te voy a preocupar cuando esté en grano, ¿no? Y cuando va a empezar con la mosca, la fucsia, bueno, cuando va a empezar con los huevecillos, necesitamos que atacar. Pero entonces, si mi temperatura me va a cambiar, mi fetología, si yo sé que a los 60 días tengo que aplicar por ahí un fungicida, pero si ahora empieza a jugarme el clima por más calientes, en lugar de ser 40 días, de ser 30 o 20, entonces aquí lo que veo es de que el manejo de las plagas y enfermedades también tiene que ser más cuidadoso, y la aplicación de insumos. O sea, cuando la planta, por ejemplo, el riego, el agua lo requiere cuando está el grano en estado grano lechoso, masoso o en floración, y si no empiezo a detectar a tiempo, entonces debo de estar también revisando esa tecnología que tiene que estar en respuesta a la temperatura, por ejemplo. Entonces este manejo también va a estar cambiando, pues. Acuérdense, por ejemplo, las generaciones que damos dentro de las plagas, ¿no? Entre la temperatura, pero no, hay zonas, también hay hay partes positivas, ¿no? ¿Sí? O sea, acuérdense que hay zonas que son frías o templadas, por ejemplo, Estados Unidos, yo creo que los lugares que van a tener, y hablan en buena parte de la parte alta, pues que van a ser más benéficas, ¿no? Por ahí toda la parte alta, posiblemente la pegada al sur, la que va a ser más impactada, pero hay zonas que sí van a ser, sobre todo, por ejemplo, los cultivos, el periodo libre de heladas, pues siempre tenemos una helada temprano, la tardía, ¿no? De repente, oye, tenemos ya una helada en noviembre, en diciembre, o ya en febrero, marzo, ¿no? Febrero, entonces, a medida que tenemos menos heladas, él dice que no va a haber heladas, y pueden ser mucho más drásticas que antes, ¿no? Pero va a haber, sigue yendo helada, ¿no? Puede ser que sean menos, pero puede ser que sean más drásticas, ¿no? Entonces, se abre la posibilidad de nuevos cultivos, ¿sí? O sea, sobre todo cultivos, cultivos que van a entrar. Se espera también, si podemos mantener el cultivo bajo condiciones pues tenemos mayor producción, aparte se produce carbón, podemos tener más ciclos, ¿sí? Cuando más ciclos, las heladas, y también tenemos la parte negativa, ¿no? O sea, nuevas plagas, menores cultivos, por ese calor extremo, esas manchas por calor. En una parte interesante, la predicción es menos confiable, ¿no? O sea, si ahorita, o sea, en el diseño, por ejemplo, muchas de las cuestiones, o los diseños, predicciones, o de los pronósticos ahí que hacen el servicio, pues de meterle toda esta parte del ruido mucho, pues va a ser más difícil de crecer, aunque cada vez mejoran los pronósticos, pues también a medida que vamos intensificando van metiendo más factores, ¿no? Y en la parte de diseño, pues lo mismo, o sea, está muy bien definido. Cuando uno, por ejemplo, diseña un sistema de riego, pues sabe cuál es el pico, cuánta agua va a requerir, o en una ciudad, cuánta agua hay que dar a una persona,
cuántos litros, un cultivo, jardín, ¿no? Entonces, en términos del cambio climático, o las presas, ¿no? En las presas, ¿no? Se definen para los vertedores, para un gasto de derrame en sus vertedores, se fijan 3.000 metros cúbicos por segundo y de repente esperamos mucho más, pues van a ser más caras, ¿sí? O más robustas. Entonces, la idea es que cada vez esa parte, bueno, en otra parte siempre hablamos de estrés hídrico, sobre todo hablamos de sequía, ¿no? Pero ahora también tenemos que hablar de estrés térmico. O sea, las plantas van a estar no solo bajo condiciones de sequía, sino también se les va a faltar agua, pero también va a ser más horas que va a estar bajo un calor insoportable, ¿no? ¿Sí? Entonces, en algunos lados, por ejemplo, la semana pasada estuve trabajando en una plática, invitaron ahí en Puerto Vallarta con los que trabajan las frutillas, que se llama toda la parte de fresa, todos los que tienen ahí, ¿no? Entonces ahí la idea es, bueno, muchos de los frutales requieren horas frías, ¿no? O sea, ¿qué es? O sea, la planta entra como bajo un estado de dormancia, aún en técnicos para muchos cultivos que requieren, por ejemplo, bueno, también hay frutales caducifolios, ¿no? Que manzana, que pera, que requieren cierto periodo frío, horas acumuladas de frío, sobre todo bajo 7 grados, para poder romper su dormancia. Entonces, ¿qué pasa si requería 700? O sea, requiere 700 horas frías para cumplir su dormancia y puedan otra vez brotar, ¿no? Empezar a brotar y empezar a desarrollarse. Entonces, esos frutales tienen muy definido cuántas horas requieren, ¿no? Entonces, si yo tengo una que son de 700 horas y ya con el tiempo no voy a llegar a 700, pues ya no produce. No sé si han comprado por ahí esos frutales de repente, oye, pues allá yo lo tenía allá en la parte alta de Nocutuco y me daba bien, lo trajo en Cuernavaca, que ya no me da. ¿Por qué? Porque ya allá sí cumple con sus horas fríos y ya no va a cumplir. Entonces el problema es que muchos lugares que trabajan en frutales pues ya no van a cumplir a esas variedades. Entonces la idea es buscar qué variedades, o sea, sembrar variedades con menos horas fríos o agregarles algunos aditivos de alguna forma para poder complementar mejor esa parte. Pues toda esa parte de cumplimiento se va a hacer. Entonces, la otra, por ejemplo, las demandas de hora pico. Y eso también en la ciudad, ¿no? O sea, muchas de las ciudades dicen, bueno, finalmente yo mi tubería, yo la defino en riego o cualquier lado, pues en el pico, para hacer el mes de máxima demanda, el día de máxima demanda. Pero ¿qué pasa si la temperatura sube? Si yo lo definí que va a necesitar, por ejemplo, no sé, 5 litros por metro cuadrado, y de repente la temperatura va a subir y ese cultivo en lugar de 5 va a requerir 6, ¿no? Entonces mi tubería ya no va a dar. Entonces en lugar de tener, si lo diseñé para 10 hectáreas, pues vamos a dar 8. No porque no tenga agua, el problema es que mi diseño ya no me va a dar, necesita una tubería más larga. Entonces la gente que diseña sistemas de riego, pues también debe analizar si esa superficie, o para los canales, bueno, uno de los problemas que tenemos en Sinaloa, pues los canales también diseñaron para una superficie, para un cultivo, y si de repente viene el cambio climático y todo el mundo no va a sembrar en septiembre, empieza a sembrar en octubre, noviembre, se va a concentrar las siembras, mis canales ya no van a dar suficiente agua en el periodo pico. ¿Se fijan? O sea, ¿por qué? Porque teníamos 5 meses de siembra, entonces los canales pues, también o sea, hay una diferencia en 5 meses de siembras, pues no se concentraban, pero si yo concentro en lugar de 5 a 3, ya va a haber, los picos ya no van a ser los mismos. Entonces el problema que tienes ahí, para esa infraestructura que tienes ahorita, ¿qué va a pasar si bajo el periodo de máxima demanda, si los canales que tienes ahí te van a conducir lo que realmente el cultivo requiere? No estamos hablando, imagínate que se va a sembrar todo y toda la cosa. El problema va a ser tus hábitos, tus manejos cultivos van a cambiar y también va a cambiar lo que va a circular por tu infraestructura, ¿no? Y bueno, la parte cosecha lo mismo, ¿no? Vean, ahorita por ejemplo el maíz, de hecho lo hicimos con maíz. El maíz lo siembra de septiembre hasta marzo, febrero. Pero la mejor producción, la tendencia es tenerla en noviembre y diciembre el maíz en Sinaloa.
produciéndolo. Entonces, ¿qué va a pasar a medida que lo vamos a más adelante? Que se va a ir, dice, bueno, si ahorita tenemos 14 toneladas las siembras de noviembre, pues la tendencia ya es irse hacia esos meses y cada vez, y si es una zona de monocultivo, pues también mi cosecha la vamos a tener en lugar desde enero hasta marzo, abril, y ya va a ser un problema. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener, en lugar de tener 5 meses de periodo de cosecha, vamos a tener 3 o 2, con mucha producción, imagínense, pero hay que tener ya problemas de comercialización, de almacenamiento, quién me lo va a comprar. Y entonces esa parte pues también se tiene que analizar. Vean, esa es una parte interesante también. Esa es cómo ha cambiado el rendimiento. Está en bushel por acres la presentaron. Pero nomás para que vean, este sería 10 toneladas. Estamos hablando como en el 2006, ¿no? 2006, no, 2004, perdón. 2004. Entonces, en 2004 estamos hablando que es en Estados Unidos. Llegaba más o menos, tu producción ya lleva en promedio en maíz a 10 toneladas por hectárea. ¿Sí? Nosotros ya, una parte interesante de maíz en riego, y andamos por esta. ¿Sí? O sea, una de estas brechas entre maíz, prácticamente al riego estamos ya muy cercanos a Estados Unidos. Pero bueno, para que se dieran todos estos cambios, ¿sí? Estamos hablando aquí que sería en el 1920, ¿estás de acuerdo? Como 30, ¿sí? Estamos hablando como 2 toneladas por hectárea, ¿no? De 2 hasta 20, ¿no? Nos andábamos en 1 tonelada, como la mitad del maíz. Pero vean, una cosa que se dio es finalmente el tipo de semilla, ¿no? Cómo se fue dando doble simple, ¿no? Entonces la tendencia, bueno, aquí el problema es, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? Bajo el cambio climático? ¿Qué zona estamos trabajando? Porque esto pues ha ayudado sobre todo a disminuir, ¿no? Problemas de hambruna y asegurar muchas de las cosas de alimentos, ¿no? Entonces aquí la idea es, en forma natural, este crecimiento a partir del 60, cómo va siendo espectacular. Y bueno, la idea es analizarlo bajo qué condiciones podemos mantenerlo. Y esa es la cuestión, bueno, cómo adaptarnos, cómo empezar a buscar alternativas que me permitan mantener esa tendencia. Entonces, una de las cuestiones es, bueno, pues estamos en los impactos en la agricultura, ¿cómo los estudiamos? ¿Sí? Ven, una parte interesante aquí es, pues en forma tradicional, ¿qué hacemos? Tenemos el clima actual, tenemos alguna relación, por ejemplo, que tiene muy bien definidos ya modelos, por ejemplo, de potenciales de esos modelos. Con el clima actual, esos modelos, pon las características y yo empiezo a sacar cuál es el rendimiento. ¿Sí? Eso me permite estimar. Entonces, para cambio futuro, lo que tengo que es con el clima actual, los afecto con esas proyecciones de cambio climático, esas proyecciones que hablamos ahí que existen en la página del INEC, los afectos, bueno, ya tengo el clima futuro, los meto a este modelo y empiezo a sacar cuál es mi rendimiento. Bueno, esa es una forma de, bueno, en este caso, pues tenemos que validar esos modelos, calibrarlos en forma local. Y hay una parte interesante, vean, que cada vez lo van a ver con mayor frecuencia. Generalmente cuando uno a nivel de agricultura habla, siempre habla, por ejemplo, el Papa en Sinaloa, dice, mira, pues en forma normal mi de siembra cosecha es de 120 días cosecha. ¿Sí? Entonces lo que hacen es, bueno, siembran con una parte del tubérculo, sacan el tubérculo, lo parten en varias partes, ese mismo tubérculo puede producir varias semillas, puede ser. Entonces empieza a salir este tubérculo y empieza a producir más tubérculo, o sea, una papa, un tubérculo, le puede producir, no sé, 10 o 20, no, 10 semillas. Pero esta misma, de una sola semilla, de una sola papa hago 10 semillas. Cada semilla empieza a producir muchas papas. Pero cuando ya alcanza el tamaño que yo quiero, sabes que mira, ya a la gente le gusta, bueno, en México la papa del puño, lo que hace, llego y con herbicida mato la hoja, porque no quiero que esté transpirando, pero como
está húmedo, ahí guardo la papa, ahí se queda como un mes, ¿sí? Hasta que llega una máquina y la cosecho. Entonces realmente el desvaro lo agarro 90 días y todavía la papa puede aguantarse así, o sea, un mes. O sea, puedo llegar los otros días. O sea, yo almaceno. Entonces, lo que hace uno es, bueno, eso es lo que se da, bueno, a través de la temperatura, ve el periodo que estuvo, Jorge hablaba de 2 y 20 grados y empieza a acumular. Si la planta, supongamos que fue 4 horas, 4 grados todo el día, o sea, y la temperatura es 2 grados, o sea, solamente acumuló 2 grados ese día, porque quedamos la temperatura umbral mínima es 2, la temperatura del día media es 2, nos acumuló 2. ¿Sí? Entonces, supongamos que fuera 12 grados, pero la temperatura umbral es 2, 12 menos 2 son 10 grados, entonces ese día acumuló 10 grados. Para que termine de emerger, si son 10 grados ese día, tendríamos que dividir entre 10, 34 días. O sea, aquí 34 días. Entonces, bueno, a medida que la temperatura va subiendo, este sería los 10 grados entre 2 y 29 grados. Entonces, lo que hacemos son experimentos para definir la fenología y el desarrollo del cultivo en cualquier lugar y entonces, una vez que estudiamos esta papa, alfa o atlántica, cualquier variedad, eso es lo que va a durar. ¿Cuántos son los 10 grados 10 acumulados? 1258. Si esta papa, una vez que la estudiamos y la caracterizamos, la ponemos en un lugar más caliente, en lugar de 120 días va a ser 90. Y si lo ponemos un día más frío, en lugar de ser 120, puede ser 140 días. Pero estos grados acumulados son los mismos, ¿no? O sea, lo que voy es, este sería como una variable, un parámetro de esta papa, de esta variedad. Todos los maíces también tienen, maíz de ciclo largo, ciclo intermedio tienen. Entonces lo primero que tenemos es estudiar cuántas grados ya requiere una variedad, y una vez ya lo puedo poner a otras condiciones y yo puedo definir qué tiempo, qué tanto se va a acelerar. Vean lo que hicimos. Usando con esto, con los primeros experimentos de campo, ya yo estudié maíz, y esto es la fecha de siembra del maíz, un maíz de ciclo intermedio, duración de ciclo. Este sería, bueno, hasta un año. O sea, si tú siembras en enero, esa es la actual, sería en la parte superior, la parte superior. No, te duraría 150 días, pero vean, si yo lo siembro en julio, me dura como 80 días. O sea, la misma variedad, depende en qué fecha, en qué día del año la siembres, te va a durar 80 días o 180 días, ¿no? El mismo maíz. ¿Y eso qué define? Porque acuérdense que tiene un reloj biológico enfocado a calor, grados día, calor acumulado. Entonces, entre más calor acumule día a día, pues dura menos. Entre más frío estén los días, pues acumula menos. Entonces aquí la idea es, ese sería el actual, y vean, a fin de siglo, ¿no? 2080, entonces duraría 150. O sea, lo que me están diciendo los modelos es de que si yo siembro la misma variedad, la misma fecha, asumiendo un clima más caliente, va a reducir en un mes, en 30 días, se va a reducir el ciclo. En lugar de tenerlo de siembra a maduración en 180 días, lo voy a tener en 150. Entonces, vean, pues, oye, yo estoy, pues, ¿qué probar? Pues si tienes aquí 150, y si el año tiene 360, quiere decir que tienes dos pues, está bien, ¿no? Pero el problema es siempre y cuando en la siguiente parte, cuando yo lo cosecho, está en temperaturas agradables. Entonces, en esta parte no se siembra porque las temperaturas son tan altas que no hay maíz. Entonces, ok. Entonces, el problema que tenemos es un mes. Entonces, la idea es analizar, bueno, si yo bajo esos 30 días, ¿cómo va a afectar el rendimiento? Y lo que hicimos, vean. Este sería actual, y es la reducción del rendimiento, que es la fecha de siembra. Es un artículo que publicamos en la revista de Agrociencia en 2010. Y aquí la idea sería la fecha de siembra, sería desde
se eligen aquí debe ser, no sé, puede ser aquí septiembre, ¿no? Septiembre, y F80 sería marzo. Entonces está de septiembre hasta marzo. Entonces la misma variedad, si yo la siembro en noviembre, es el día donde es mi máximo rendimiento, es como mi referencia, lo máximo. Pero si lo siembro en septiembre, voy a tener como un 30 y tantos, casi 40% menos de lo potencial de ese lugar. Entonces, sembrarlo en septiembre, o sea, quieres sembrarlo, pues siembra, pero vas a tener 40% menos que en noviembre. No hay problema, pero vale más caro, ¿no? Pues siembra, ¿no? Entonces eso me permite decir, bueno, va a ser. Pero vean, si yo lo siembro en septiembre, en lugar de tener 30 y tantos, ya voy a tener 55. O sea, tener 20% más, menos rendimiento en el futuro. ¿Sí? Es fin de ciclo. O sea, lo que estamos viendo es que por el simple hecho de la fecha de siembra en esos modelos que estamos trabajando, el rendimiento va a estar mucho más. Bueno, la idea es de que para fin de ciclo pues, nadie va a querer sembrar en septiembre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dice, no, pues lo vamos a ir concentrando, ¿no? Dice, bueno, si yo acepto un 10% de rendimiento con respecto a cuál, bueno, debería sembrar desde aquí hasta acá actualmente. Pero vean, para fin de ciclo, pues él nomás se acumule como un mes o 2 meses. En lugar de tener un periodo de siembra de 4 meses, va a ser de 3, ¿no? Para mantener un rendimiento mínimo. Ahora, es ok, pero ese sería la misma variedad, sí. Eso le llaman el escenario del agricultor tonto, ¿no? O sea, va a ser lo mismo. Entonces, ese sería el escenario de haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, el problema es que no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la idea es, bueno, ¿cómo le hacemos para mantener que esta curva roja, en lugar de ser la roja, que se vuelva la negra, ¿no? ¿Cómo bajar? Entonces, la idea es probar, pues, con diferentes semillas, por ejemplo, semillas de ciclo más largo, ¿no? Que sería la adaptación, ¿sí? ¿Cómo definen o a qué le atribuyen día juliano? Perdón, otra vez, perdón. Sí, bueno, ¿a qué atribuyen o cómo definen el día juliano? Ok, perdón. Sí, perdón. Aquí la idea es el día juliano, se parece que sería el 1 de enero sería el 1 y el 365 sería el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, como abajo pudiera poner el 1 sería el 1 de enero y el 365 sería el 31 de diciembre. En la escala, ¿no? O sea, el juliano es como el consecutivo a partir del 1 de enero, ¿no? Es una forma mucho más fácil para expresarla con Excel, ¿no? En una gráfica. Sobre todo facilitar. ¿Sí? Perdón, ¿sí? Pero aquí nomás, entonces, aquí sería, es que yo podría poner aquí el día 1 de enero, aquí, y sería al 31, o sea, siempre ser 1 y 365. Pero como los ciclos, recuerden que los cultivos pues, no siguen nuestro calendario, ¿no? Ahí los ciclos prácticamente empiezan el 1 de octubre, 1 de septiembre. Pues por eso aquí el día 1 debería ser desde el punto de vista agrícola, mi año empieza el 1 de octubre y termina el 21 de septiembre del año siguiente. Así se manejan los años agrícolas, ¿no? Entonces por eso está medio confuso esta parte, pero es una parte que desde el punto de vista agrícola manejamos más ciclos agrícolas que el año civil de nosotros. ¿Correcto? El fenotipo de los cultivos, ¿qué tan variable es? Sí, o sea, fenotipo. El fenotipo, ¿no? Porque estas gráficas están hechas en base a eso. Sí, a ver. Lo que hicimos, por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz, hay la semilla del maíz o las variedades o híbridos. Hay de ciclo corto, ciclo medio y ciclo largo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las variedades que siembran el maíz de Sinaloa son de ciclo intermedio, ¿sí? Si aquí usáramos otra variedad de ciclo corto, pues se puede comportar de diferente manera. Aquí la idea es estudiamos los tipos o las variedades que más se siembran actualmente en el estado de Sinaloa. Pero si cambian, sí va a cambiar su gráfico.
Katia. ¿Esta gráfica no se aplica solo para el hemisferio norte? Este sería, solo se aplica para las condiciones de Sinaloa, para el tipo de maíz que se siembra ahí. Porque pues si nos vamos aquí, ese es de riego. Si nos vamos aquí en Morelos, la mayoría de los ciclos son de un ciclo más corto que estos. Y el clima va a ser más diferente. O sea, esto no aplicaría para Morelos, o sea, este comportamiento. ¿Por qué? Porque estamos usando el clima típico de Sinaloa y cómo se va a comportar con las proyecciones de cambio climático para esos periodos y para las variedades que se usan de maíz. Aquí hay que estudiarlo, pero bueno, la tendencia debe ser parecida. O sea, como tendencia es el ciclo se va a reducir, el rendimiento también se va a reducir. ¿Qué tanto? Puede ser que sea diferente. ¿Están de acuerdo? Las cosas sean diferentes a estas. Como tendencias deben ser parecidas. ¿Sí? Las variedades de maíz son muy diferentes a las del norte aquí. Sí. O sea, y eso depende de qué. Sí, o sea, depende de varias cosas. Las variedades de maíz, bueno, depende mucho de la altitud del lugar, ¿sí? De la altitud, de lo que uno, por ejemplo, de cómo está. Pues, bueno, yo nomás tengo agua poco tiempo, pues siembro una variedad de ciclo corto. O por ejemplo, si es de temporal, pues va a depender cuál es el periodo de lluvias. Si tengo un periodo muy largo, tengo una semilla de ciclo más largo. Entonces, una semilla de ciclo corto, de hecho, por ejemplo, hay una parte de adaptación. Ahí el maestro ahí, si no escuchado, se llama Efraín Hernández Sorocolsin, y ahí en su libro de etnobotánica, ¿no? Hablaba, dice que le había ido allá al Bajío y le preguntó a un agricultor, y dice, oye, pues estás loco, ¿no? ¿Por qué siembras 3 variedades, no? 3 variedades. Tienes un criollo, tienes un híbrido y tienes todavía una variedad de alta. Pues mejor siembra un híbrido o otra, ¿no? Porque siempre dice, no, lo que pasa es de que cuando los años son muy buenos, siembro de los 3, digo, cosecho de los 3, y cuando son muy buenos, y cuando son muy malos, al menos tengo criollo. Entonces, una forma también de adaptación, bueno, y finalmente, ¿cómo? Si siembro el otro, voy a tener nomás, puede ser 5 de 10 años, ¿no? Entonces, una forma o sea, las variedades, pues dependen sobre todo cuando son temporal, de las condiciones locales, de latitud, de muchas cosas. Por eso se hacen como unas pruebas de validación que por muchos años las hacía el INIFAP y ahora hacen las empresas que venden las semillas. Se han visto por ahí sus logos, ¿no? De Bayo, ¿no? Y empieza como a liberar sus variedades y empieza a analizarlas, cómo se comportan. ¿Alguna más? Bueno, aquí en la parte, vean, bueno, entonces trabajamos la parte de riego, y una parte interesante aquí es, bueno, ¿qué tanto? Este es un ciclo hidrológico, ¿ven? Pero a nivel de una zona de riego tenemos la presa, la damos por canales, al darle por canales, finalmente tenemos una derivadora, la derivamos a la parcela, aplicamos el agua, ¿sí? Y en esa parcela hay una evapotranspiración, hay una lluvia. Después de ahí hay la que sobra, se va a los drenes y los drenes finalmente llegan al mar, ¿sí? Pero por otro lado también tenemos pozos, esos pozos finalmente estamos bombeando, aplicamos, puede haber un drenaje subterráneo que está también en tierra, ¿no? Entonces hay todo un proceso de océano. Entonces, así como dijera, donde quiera que le toque, en cualquier parte el cambio climático va a impactarlo, ¿sí? O sea, la evapotranspiración, pues lo que hablamos, las temperaturas suben, la temperatura también, la transpiración tuvo que aumentar. Entonces, quiere decir, o sea, para el día más caliente uno esperaría un pico más alto, pero si no hacemos ningún cambio en la adaptación, pues vamos a tener menos, o sea, la duración del ciclo es más corto y puede ser que a la larga necesitamos menos agua. ¿Están de acuerdo? Porque dura menos, en lugar de 180 duran 150 días, pues pueden necesitar menos agua, pero vas a tener menos rendimiento. Ok, lo que tienes que sacar es, si tenías 150, tienes que volver a recuperarlo a 180, entonces tienes que sacar una semilla de ciclo más largo, en lugar de tener una de 180 de ahorita, siendo de 200, 210. De hecho, la tendencia en Sinaloa, cada vez están usando semilla con ciclo más largo, es una adaptación de forma natural.
Entonces la idea es que vean cómo, la lluvia, bueno, tenemos también menos precipitaciones, cubrimiento. Entonces la idea es que lo mismo, si aquí tenemos mayor, vean, aquí tenemos mayor bombeo, porque va a haber menos agua en las presas y ese nivel sube, pues lo que tenemos va a haber mayor presión, mayor gradiente, y en lugar de tener zona agrícola pegada a esa zona, pues hay que seguir moviendo, ¿no? O sea, cada vez las zonas agrícolas que están muy pegadas al mar se tienen que ir moviendo. ¿Por qué? Porque la parte de interfase que tiene entre la parte salina con la parte de agua dulce que se tiene entre el mar y la tierra, pues se va metiendo, ¿no? Entonces vamos a tener una salinización, ¿no? de las zonas agrícolas pegadas al mar. Bueno, y aquí, bueno, dice, bueno, esa es una empresa que hace de seguro, que dice, no, pues, esa si tu distribución de rendimiento es actual, en el futuro te esperarías una mayor variabilidad. ¿Por qué? Por un lado, pues, vas a tener mayor variabilidad en el clima, pero por otro lado vas a tener mejor semilla, entonces vas a tener, pues, tu rendimiento en promedio puede ser, pero vas a tener años buenos, pero también años también malos. O sea, como que va a haber una mayor variabilidad de rendimientos, son todos atribuidos a mayor variedad climática. Entonces, una parte de los estudios también, bueno, ya vimos los impactos en forma local. Entonces, son los primeros estudios que se hacen y ya lo vimos así, la vulnerabilidad. Hicimos un estudio de vulnerabilidad a nivel de país y también, explicaron aquí, estuve apoyando el estudio para la unidad del estado de Morelos que se hizo con la universidad aquí del estado de Morelos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es estos estudios, bueno, cómo esta parte de exposición con sensibilidad, exposición sería, bueno, cómo el clima va a cambiar, tanto en magnitud, duración y frecuencia, pero esta exposición con sensibilidad, o sea, si tú haces una zona agrícola que ya es muy variable, o sea, que tú ves el clima, este lugar de 10 años, de 10 años, 5, bueno, 3, no tiene prácticamente lluvia y la agricultura no se ha ido, ya están expuestos a esa variabilidad. ¿Están de acuerdo? Entonces son muy sensibles, son menos sensibles, ya están impuestos a esa variabilidad climática. ¿Sí? Entonces hay unos indicadores que tienen que ver con sensibilidad. ¿Sí? O sea, es un lugar que hay mucha variedad de diversidad de cultivos. Es una zona agrícola que tiene 100 cultivos o 20, 50 cultivos y empieza a haber menos agua, pues seguro que van a encontrar, tienen mayor cartera de cultivos, que hay un cultivo que va a responder mejor y solitos se van a acomodar. Pero ¿qué pasa si en un lugar que solamente tienen caña y arroz, más dependen de 2 cultivos, empieza a cambiar el clima, pues son más sensibles, ¿no? Esa sería como la sensibilidad del lugar. Entonces, la exposición climática y la sensibilidad de esa zona agrícola me genera los impactos. Pero si además tenemos que son agricultores pudientes, que tienen recursos, pues ellos van a responder muy rápido. Entonces, la impacto y capacidad me define la vulnerabilidad. Entonces, con esto yo puedo definir zonas de mayor vulnerabilidad para poder actuar con respuestas de adaptación al cambio climático. Entonces, este es un atlas que se hizo en 2010, que está en internet y que le digo que este año estamos por actualizarlo, y yo creo que en unos 2 meses está en internet, lo pueden buscar, está en esta página. Entonces aquí lo que hicimos, o sea, definimos varios indicadores de exposición, varios de sensibilidad, varios de adaptación. Entonces la vulnerabilidad que debe entender de la exposición, si están más expuestos, son más sensibles y menos capaces de adaptarse, pues van a ser más vulnerables, ¿no? Y así, bueno, entonces definimos diferentes indicadores que son temperatura media, la máxima, la cambio de la precipitación, en sequía, en el nivel del mar, en huracanes. Estos 6 me definieron la vulnerable exposición para otoño-invierno. Lo hicimos con los anteriores escenarios, el A1B y el A2 para otoño-invierno. O sea, en México se llaman 2 ciclos, el otoño-invierno, empieza en octubre y termina en abril. Y el primavera-verano, ¿sí? Que prácticamente empieza en abril y termina en septiembre-octubre.
el punto de vista de. Entonces, bueno, finalmente, ven aquí, sería la supervisa, el lado pues, es mucho más drástico, pues tenemos zonas mucho más mayor superficie, más vulnerable, que uno es lo que esperaría, bueno, ¿cuál es la zona más vulnerable? Bueno, es usando estos escenarios, también un ensamble que se hizo en el 2010, y ahora lo estamos actualizando ya no en el A1, sino en la RZ3, el 8.5. Entonces generamos esos indicadores de sensibilidad, la evapotranspiración, los fluidos degradados. Eso es por sensibilidad. ¿Cuáles zonas son por sensibilidad al cambio climático? Después, capacidad de adaptación, grado de marginación, dependientes, acceso a servicios urbanos, cobertura de servicios, analfabetismo. O sea, definimos diferentes indicadores, toda esa suma de varios indicadores, ¿sí? Ese sería de adaptación, diversidad, ingresos, intensidad, por ejemplo, intensidad del uso de la tierra, si tenían 2 ciclos o 1, si tenían tractores, si tenían seguro. Entonces, ese sería por capacidad de adaptación. O sea, las zonas más oscuras son las que tienen menos capacidad de adaptación, ¿no? ¿Ven? Que son las partes altas, las zonas marginadas. Bueno, entonces, desde el punto de vista de capacidad de adaptación son estas. Pero el punto de vista de impacto, de exposición, acuérdense, sería una zona por aquí, ¿están de acuerdo? Entonces, a medida que se junta adaptación, sensibilidad y exposición, entonces es mucho, se van integrando, ¿sí? Se van exponenciando, ¿sí? Y generalmente generamos ya mapas, cuáles serían las zonas en PB y en OI para las más vulnerables dentro de la zona. Más vulnerables. Ese sería, bueno, luego estamos hechos, ya lo actualizamos, ¿sí? Y ese sería pues el nuevo Atlas que está por salir, ¿sí? Bueno, un estudio que hicimos parecido a lo hicimos a nivel ya de Morelos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles zonas? No serían, esas es como las zonas mucho más vulnerables. Aquí la parte, como vayas aquí, es la parte no agrícola. Bueno, eso sería como las zonas mucho con mayor impacto, con mayor vulnerabilidad. Eso sería con las menos vulnerables desde el punto de vista del cambio climático. Y bueno, finalmente, como el maíz, como la zona a 2100, pues va a ir moviéndose hacia arriba, o sea, cómo va a ir moviendo hacia arriba las zonas más altas. Es un estudio que a través del Estado de Morelos hicimos. Y aquí, bueno, una parte interesante que ya lo vieron, cuento un poco más adelante. Bueno, ya vimos impactos, dice, bueno, ya sabemos cuáles zonas ya son vulnerables y a las cuales tenemos que intervenir, actuar, ¿sí? Entonces, ya vimos también que la agricultura, ¿sí? Produce muy poco, ¿no? Entra la parte de mitigación, ya son expertos en mitigación, sino no ver la parte de adaptación. Entonces, la parte de adaptación es, bueno, ya vi algunos comentarios, pues una parte, si ya vimos cómo impactar, cuáles serían las zonas vulnerables y ahora es cuáles serían las acciones de adaptación. Y aquí la idea es, de hecho, un estudio que hicimos hace 2 años para el INEC y el PNUD, lo que hicimos es primero detectar como 200 años de adaptación y después cómo priorizarla, ¿no? O sea, porque esa es otra bronca. Otro problema fuerte es, pues, cuál es, ¿no? La mejor, ¿no? O cuáles las mejores, ¿no? Si yo tengo en un municipio, no sé, 100,000 pesos, ¿dónde debería de actuar? Entonces, hay cierta como jerarquización, ponderación, ¿no? Donde podemos en cierta forma revisar y trabajar mucho. Yo estoy trabajando con un estudiante en Tlaquetenango, sobre todo de maíz, para revisar cuál sería como la acción de adaptación que son mucho más factibles localmente, ¿no? Para eso, bueno, una parte es la parte de búsqueda y después de platicar con los productores para ver si son, qué tan buenas lo que hemos encontrado. Entonces, bueno, la parte de adaptación, y es este es interesante ese triángulo. Bueno, ¿cuál sería el costo de los impactos, no? Los costos vas a hacer prácticamente sin
no haces nada de adaptación y no haces nada de mitigación, pues prácticamente tus costos van a ser muy altos. Pero va a ser menos, ¿sí? A medida es de que lo puedes dejar todo en mitigación o todo en adaptación, pero bueno, la idea es una mezcla, ¿no? O sea, no todo finalmente se debe de ir a mitigación de recursos, a los recursos. Se fijan ahí, no todo se debe ir a mitigación. Si se fijan ahí, aún los más optimistas, es de que hagas casi, ¿cuántos son los grados, ¿no? La parte más optimista de la temperatura, y el más pesimista es hablando de 5 grados. Entonces, bueno, si todo es en mitigación, ¿sí? Va a ser más caro, ¿sí? Por eso la idea es que debe ser una mezcla tanto para adaptación como mitigación. Y aparte de aquí de adaptación, bien, es un interesante step, porque dijo, mira, si el costo de cambio, si no haces nada, sin adaptación, te va a costar prácticamente, va a ser un costo muy alto. Muy alto. El que tú actúes, ¿sí? El que tú actúes, es lo que te va a costar si no haces nada. Pero si empiezas a trabajar en la parte de adaptación, ¿sí? Te va a costar esto, ¿sí? Y tus daños van a ser estos. O sea, finalmente tu daño, tu beneficio neto fue esto. O sea, ¿cómo tienes? En este costo vas a tener daños, pero no tan fuerte que no hacer nada. Entonces es muy importante, ¿no? O sea, cómo la parte preventiva es interesante. Y aquí, bueno, una parte, por ejemplo, es para darse una idea. México, el FONDEM, estás hablando del 2004 al 2010, gastó, ¿sí? 58,000 millones de pesos, ¿no? No más de 50,000 billones, ¿no? 58 billones. Pero nomás en la parte preventiva, fíjate, es un billón, ¿no? La acumulada. O sea, como prácticamente la parte preventiva casi nos dedicamos más a parte preventiva. Bueno, entonces la parte de aquí de adaptación, es importante porque pues, bueno, pues hay que hacer toda adaptación. Pues no, a mí la adaptación tiene sus límites, ¿sí? Por sí sola no te resuelve el problema, entonces, y debe estar también asociada a la mitigación. Mira, esta es una gráfica que ¿sí? Este sería el rango de tolerancia de tu cultivo. Vamos a ponerle, si fuera temperatura y fuera, por ejemplo, papa, 2 grados y 29 grados. Entonces, si la temperatura está arriba de 29, empiezo a tener problemas, estoy en mi espacio de riesgo, ¿no? ¿Sí? Y por abajo de 2, también estoy en mi espacio de riesgo. Entonces, en las condiciones actuales, tengo 1, 2, 3, 4 eventos que me van a sacar de mi estado deseable, ¿no? Porque estoy fuera de mi rango de tolerancia del cultivo. ¿Qué hace la adaptación? La adaptación no es, lo que hacemos es que ese rango de tolerancia lo movemos, ¿no? ¿Sí se fijan? Si vamos a tener, dice, bueno, si ya espero tener estos, bueno, hay que movernos con, puede ser otros cultivos, ¿no? En lugar de ser papa, pues puede ser, por ejemplo, quedamos, por ejemplo, el sorgo o la soya. Entonces, cambiar nomás de cultivo, en lugar de tener, ya no tengo ningún evento. ¿Por qué? Porque ya mi nuevo incremento, ¿no? Si yo digo que puede ser la precipitación, ¿no? Bueno, eso sería, supongamos la precipitación que yo requiero, sí, aquí sería 400,000, más con 600 y 400, o 400 a 600 lo que yo requiero. Si me lleve 600, pues yo tengo programas de inundación, tal cosa. Y si me baja de 200, pues no produce. Entonces, yo lo que hago es alguna opción de adaptación que me permita reducir mi vulnerabilidad teniendo un nuevo rango de tolerancia. Entonces, bueno, por un lado, hay 2 tipos de adaptación. La parte autónoma dice, no te preocupes, los agricultores seguro que van a responder. Y por otro lado, es la parte planificada. O sea, cómo
esta adaptación planificada pudiera enfermar, y ambas son buenas. Aquí la idea es qué pasa si los agricultores no responden como esperan. Bueno, esa es la parte interesante. Aquí también lo comparo entre acción de mitigación y adaptación. Por ejemplo, el sistema, o sea, en la parte de adaptación, en el sistema de interés, pues cualquier cosa que hagamos en mitigación, pues funciona para todos los sistemas. En cambio, en la agricultura, solamente funciona para ese tipo de, si hago una adaptación para el cultivo de maíz, no puede funcionar para el frijol, ¿no? Entonces es mucho más selectiva, ¿no? La escala de efecto es global, o sea, todo lo que haga, y aquí se llama regional, la vida útil sería más bien años, afectividad. Yo sé cambiar todos los autos de gasolina o híbrido, eso es cierta, y aquí es cierta, o sea, cómo sé que realmente funcionó mi adaptación. Los beneficios algunas veces, aquí seguro que ha funcionado. Bueno, los contaminadores pagan, pues sí, ¿no? Aquí no necesariamente, o sea, que el agricultor hizo una parte, ¿no? Que se dice, bueno, no necesariamente el que generó el problema lo está haciendo, pero no necesariamente es la acción, ¿no? Bueno, el monitoreo aquí es realmente fácil y aquí será más difícil monitorear de adaptación, ¿sí? Por eso el alcance, ¿no? De la mitigación sería más bien a largo plazo y la adaptación sería más a corto plazo. A ver, bueno, es otra cosa tan interesante. Ese nivel de impactos, o sea, sin adaptación, o sea, si yo no hago nada, mi impacto va a ser muy alto. Ese sería como el agricultor, sería un lento, que prácticamente no va a hacer nada, ¿no? O sea, su impacto va a ser muy alto. Va a trabajar finalmente con una adaptación. Hay unos agricultores que sí reaccionan, bueno, va a haber una adaptación autónoma, ¿sí? ¿Sí? Y finalmente esos serían como el puro agricultor, o sea, lo que le dejamos al agricultor, pues va a ser, si le dejamos al agricultor que responda, pues prácticamente los impactos serían estos. Pero si le ayudamos, ¿sí? Ese sería con unos impactos evitables, ¿sí? Y todavía podemos trabajar con una adaptación óptima. Entonces, ese sería como el mundo perfecto, ¿no? O el agricultor que puede predecir todo, podemos llegar hasta esta parte, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría sin cambio climático? Si no hubiera cambio climático, pues prácticamente tendríamos, ese sería como los impactos inevitables, ¿no? Por más que hagamos con adaptación, siempre va a haber unos impactos, el que tengamos ese incremento de temperatura, tendríamos siempre una adaptación, no, tendríamos siempre un impacto, ¿no? Pero bueno, ¿en qué curva vamos a trabajar? Bueno, sería la respuesta tanto de agricultor, de gobierno, instituciones, hasta dónde podemos trabajar en la parte de adaptación. Se está viendo la final. Ok. Doctor, sí. una pregunta. Por ejemplo, usted planteaba que hay una parte preventiva. Esta parte preventiva que ustedes manejan, ¿realmente esta parte preventiva se aterriza con los agricultores o realmente queda como un discurso, como una teoría planteada en la mera literatura? ¿O realmente si se va al campo, si se aplica, si se asesora, si hay un programa antes de que esto se lleve a cabo? A ver. Porque, perdone, porque sí vemos que ha impactado, ¿no? O sea, ha impactado en el sentido de que pues la parte de la agricultura, México, a pesar de ser uno de los países más productivos que se supone, teníamos, vemos que hoy importamos una gran cantidad de productos agrícolas que se supone eran los presumibles, ¿no? Sí, no, pues interesante, ¿no? A ver, yo creo que todos somos responsables de esto, ¿no? O sea,
varios sexenios, sin hacer política o pues el campo se olvidó, ¿sí? O sea, por ejemplo, todas las instituciones, por ejemplo, que se dedican a la parte agrícola, pues están en crisis, ¿no? Sí, en crisis. O sea, y pues cada quien tiene una función, es una función, o sea, muchos lados, por ejemplo, ¿cuál es la función, no? Pues las son integrales, las de desarrollo agropecuario, pues ¿cuál es su función, por ejemplo? Entonces yo creo que ahí todo el mundo tiene parte, ¿no? En nuestra parte, yo trabajo en el instituto, lo que hicimos es, bueno, finalmente es hacer un portafolio de acciones de adaptación, salieron como 300, ¿sí? De esas 300, bueno, a ver, vas a un lugar determinado, ¿cuáles de las que son factibles? Entonces llegas, las estudias, mira, por ejemplo, ¿no? Hay una factibilidad, esa factibilidad o complejidad, esa complejidad puede ser institucional, puede ser técnica o puede ser económica. Entonces, bueno, a ver, el que tú digas entrego por goteo, no, pues está muy perfecto, pero pues no hay ni dinero, ¿no? Entonces ahí o tienes que poner, o se requiere, por ejemplo, no sé, aplicar una nueva variedad. Puede ser que el agricultor es técnica que ni le entiende que quiere. Entonces, primero pues llegamos, priorizamos y platicamos con el agricultor, y esas son las acciones que deberían de aplicarse localmente, pero consensuadas o platicadas con el productor. Generamos ese informe y dice, bueno, definimos, el siguiente paso era, ya tenemos las 30 mejores, y ahora dice, bueno, pues hay que aplicarla, pero la idea es aplicarla, se requiere de la atracción de instituciones, de recursos. Dice, bueno, a ver, si esta es la zona más factible y la más vulnerable, bueno, pues vamos a trabajarla, ¿no? Pero que vinieran instituciones, ¿no? Ese ya no es su papel. Entonces, bueno, aquí la idea es, por eso digo, todos participamos, ¿no? O sea, y en esta parte yo estoy de acuerdo, o sea, la agricultura está formada, y sobre todo, por ejemplo, fertilizantes no se importan, los costos que usan han incrementado, o sea, bueno, es otro problema. Entonces, la idea esta continuando con esa parte es, bueno, el definir acciones de adaptación, como les digo, bueno, yo pues sabes que mira, lo mejor es sembrar a este híbrido, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues va a depender primero los productores, se requiere el conocimiento, la disponibilidad de un portafolio de medidas de acción efectivas, difundirlas, recursos, aceptación y cómo incentivarlas, ¿no? O potenciarlas, ¿no? Muchos de los programas, ¿sí? Si te dicen, bueno, ¿sabes qué es la zona que va a ser más vulnerable al cambio climático? Porque la temperatura son 5 grados y tú llegas con un programa de invernaderos en zonas que van a ser más calientes, pues prácticamente pues no es una adaptación, es una mala adaptación. Entonces la idea es, bueno, y no es para darse una idea, no quiero meter mucho, pero por ejemplo, ¿no? Vean, acciones de adaptación, que muchas veces le llaman estructurales, no estructurales, a veces son de bajo costo. De hecho, lo que hicimos nosotros es, definimos, por ejemplo, varias acciones, y algunas son estructurales que requieren del apoyo del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, la parte esta de pronóstico estacional. O sea, eso lo tiene que ser el Servicio Meteorológico Nacional, con el apoyo de muchos. ¿Por qué? Porque se requiere. En otro lado está funcionando, cada vez es mucho más preciso. Y sí, pero eso no lo puede hacer un agricultor o un Estado, se requiere de grandes recursos que pudieran trabajar. Pero por ejemplo, en el manejo cultivo, ¿no? El ajuste temporal de siembra y cosecha. O sea, por ejemplo, eso queremos una acción de adaptación. Si vemos que este periodo, septiembre va a ser mucho calor, ¿no? O en mayo, ¿no? Va a ser más caliente, no sé. Pues tenemos que empezar a trabajar, empezar a buscar cuál es la mejor siembra, la densidad de siembra. O sea, si va a haber menos humedad, en lugar de tener, no sé, 70,000 plantas por hectárea, pues ponen 50, ¿sí? Entonces, por la profundidad de siembra, ¿no? Si va a ser muy caliente, va a ser muy caliente, y si tú lo estás poniendo, no sé, a 1 centímetro de tu semilla, pues rápido la va a alcanzar
resequedad o donde quieres, y no veo humedad, no va a germinar, ¿no? Tienes que empezar a buscar más profundo, no sé. Entonces empiezas uno a buscar, analizas, y claro, no es única, ¿no? Sino son simultáneas. Empiezas a buscar la base de conservación, acolchado, cosecha de agua, temporal. Si tú tienes una zona con pendiente, pues, mucha erosión, o más, lo que hacen es como pequeños hoyos de agua, de tal manera que el agua no se va estancando, ¿no? Encharcando, ¿no? Bueno, pues para eso requiere, pues, un tipo de maquinaria que sea sencillo para empezar a hacer esos huecos, ¿no? Otros, por ejemplo, y lo trabajan, bueno, finalmente está riego por goteo, dice, bueno, o sea, en lugar de mojar toda la zona de riego, de radical, que nomás maneja una parte, tienes 2 goteros por uno, ¿no? Ese tipo, ¿no? Mejor el riego de protección del riego, la protección de fertilización. Entonces empiezas a buscar diferentes acciones, y ese sería como acciones de adaptación ante un posible efecto en la agricultura por el impacto de asociados al cambio climático. Y así, bueno, la otra, por ejemplo, de genotipos, eso es de ley, ¿no? Bueno, si tú ya sabes que esta semilla, esta variedad va a ser muy sensible, pues tienes que buscar otro, ¿no? Y posiblemente sean los criollos, ¿no? Las variedades de cultivos que ya tenemos ahí, ¿no? La reconstrucción productiva, si sabes que siembras frijol y que va a ser más, pues tienes que empezar a poco cambiando, ¿no? ese tipo de cultivo. La infraestructura de riego, si sabes que tu canal no te va a dar, pues tienes que empezar a buscar cómo va a hacerlo. Y lo que digo, ¿no? Por ejemplo, monitoreo de cultivos, tienes que monitorearlo mejor, monitoreo meteorológico, estimulación, pronóstico estacional, lo que hablamos de modelos de situación biológica. Entonces, bueno, a ver, si este año va a ser un año muy lluvioso, bueno, a ver, mételo ahí en mi modelo y ver qué semilla sería como la mejor. Pues cada año deberías estar buscando diferentes semillas. Y así, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, esos criterios finalmente tienen costo económico, equidad, beneficios inmediatos, y le llaman de error arrepentimiento, o sea, aceptación pública, eficiencia, actividad y otros. O sea, elección alguna no es tan fácil, ¿no? Por eso hay toda una teoría de priorización, ¿no? De acciones de adaptación. Porque hay unas también, por ejemplo, que yo puedo buscar algo que finalmente se adapta bien, pero también genera más, dice, bueno, en realidad, ¿sabes qué? Pues hay que usar maquinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mis labores y matar toda la... Pues sí, pero vas a producir más de lo que haces que invernadero, también que tenga un beneficio complementario también la parte de aplicación. Entonces esta parte, y bueno, en esta parte de las notas de la presentación que van a tener, ya tienes, analizo mucho, ¿no? Aquí algunas, ¿no? O sea, no quiero meter muchos detalles, pero lo que pasa es recuperación de cultivos, ¿sí? La parte de agricultura, por ejemplo, esta parte interesante, en la atmósfera la cantidad de carbono que tenemos, pero por ejemplo en el mar también, en el mar tenemos la cantidad que tenemos en el mar, o sea, tenemos más uso de carbono en el mar, como se dice aquí en la tierra, en la atmósfera, por eso hablan aquí. O sea, ¿cómo le hacemos para poder guardarla esto en el mar? O de hecho una acción de mitigación también es guardar la vegetación, o sea, la idea es el cambio de uso de suelo, ¿sí? También es una parte, por eso la agricultura de conservación, por un lado, también es adaptación por varias cosas, pero también es de una acción de mitigación, ¿sí? Entonces, en la parte de mitigación, de conservación, vemos el contenido de carbono de los suelos, ¿sí? En más oscuro, mayor cantidad. Las ventajas son algunas acciones de conservación. Digo, no, nomás no me quiero ir mucho al detalle, para que lo vean. La parte de riego, aquí hay una parte interesante, vean, esta. La cantidad de riego de temporal, o sea, lo que llueve, si lo dejáramos en la zona de raíces, o sea, si lo que llueve lo dejáramos, la planta normal requiere como el 30%, 40%. ¿Sí? ¿Qué pasa? El problema es cuando llueve, una parte se escurre, otra se drena y otra parte se evapora, pero una parte se fija en la cantidad que realmente de lo que llueve se queda, prácticamente puede ser el 50%, una parte que se pierde por drenaje, ¿no? Entonces la idea es, pues, ¿cómo hacemos para retener por escurrimiento
o de hecho lo que llama cosecha de lluvia en esta parte, ¿no? Entonces una acción de adaptación, bueno, obviamente es estudiar de esto que me llueve, qué tanto estoy dejando en la zona de raíz, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa también es una parte interesante. Vean, esto es lo que la planta realmente utiliza. Es un experimento que se hizo. Lo que dice, por cada trigo producimos 22 kilos por hectárea por milímetro. Pero vean, es el rendimiento del trigo. Pero vean aquí, por ejemplo, están produciendo casi 600 milímetros para producir 2. Pero aquí, por ejemplo, nomás requerimos como 200 para producir 3, ¿no? O sea, como hay una gran, pero siempre tenemos como límites, como mi curva límite. Entonces la idea es qué tan lejos estoy de mi curva potencial, ¿no? Que siempre es analizar qué tanto, entonces acción de adaptación es, bueno, mi semilla, mi paquete tecnológico, que estoy, entre más lejos estoy aquí, voy más inefectivo. Entonces le digo, ¿cómo le hago para empezar a jugar? Primero saber dónde ando y dónde quiero estar, ¿sí? Entonces todos los cultivos, por ejemplo, que tienen estas curvas, que tienen, por ejemplo, para la parte de sequía, varias alternativas, ¿sí?, que se tienen. Este sería como una parte de riego deficitario. Aquí la idea es que no van a ser expertos en riego, pero bueno, la idea es que se lleven varias ideas. Es interesante ver. Casi todo el mundo, eso se aplica mucho en Sinaloa, ¿no? O sea, lo que hacen ahí es, como el agricultor tiende a regar de más. O sea, si más para que es una idea, o sea, si el maíz requiere 40 centímetros, ¿sí?, millares de metros cúbicos por hectárea, pues llegan a aplicar hasta 10, 9, lo doble, más de lo doble. ¿Por qué? Porque finalmente dicen, no, pues hasta que trascobre y que tanto, hasta que prácticamente. Entonces una alternativa es, bueno, ¿por qué no? Ahí ponemos surcos alternos, regamos uno y otro no, pues está seco. Uno sí, otro no. Entonces la planta, finalmente el suelo, el agua empieza a moverse y pues aquí no hay agua, nomás hay agua aquí y aquí. Pero el siguiente surco, ¿sí?, ahora el agua lo pongo por aquí y está seco. O sea, los que regué, el siguiente el riego ya no se riegan los surcos, entonces son surcos alternos. ¿Sí? Otro es con surcos muy pequeños, porque la idea es que debe de avanzar más rápido al final. Entonces la idea es no sean surcos muy grandes porque si no requiere más agua. Entonces todo esto se van analizando y con esto es aplicar menos agua. Si tengo un lugar que va a tener menos agua, pues tengo que buscar, y ese sería agua rodada, ¿sí? Pues cada vez buscar alternativas, ¿sí? El otro, por ejemplo, buscar las mejores semillas, ¿sí? La parte de plagas y enfermedades, por ejemplo, ¿no? Saber, el que tenga plagas, pues, ¿sí?, una de ellas es la parte climática, ¿sí?, pero no necesariamente el cambio climático, ¿no? O sea, puede ser traerlos algunos estímulos, el monocultivo, que tenga. Entonces debes estudiar bien cuál es el problema de mi plaga y empezar a trabajar con ella. Y aquí, por ejemplo, las enfermedades, el que yo tenga una enfermedad, pues va a entender que que esté mi patógeno, mi virus, mi hongo. Por otro lado, que las condiciones ambientales estén. O sea, por ejemplo, un hongo llega a la espora, se para, pero para que penetre debe haber condiciones, sobre todo humedad. Entonces empieza a sacar su micelio, la penetra y empieza como a chupar. Pero si está seco, no pasa nada. Y la otra cosa es de que el cultivo sea sensible, o sea, que sea sensible, ¿sí?, que sea hospedero. Entonces, las tres cosas, entonces, el ambiente es una parte interesante. El problema es, hay plagas o enfermedades que se van a intensificar y otras que no. Entonces, bueno, esto por ejemplo es lo que hablaba, ese sería el tradicional, por ejemplo, sería cuántas generaciones, la generación 1, ¿sí?, es el intervalo entre generaciones. A medida que es más caliente, vamos a tener 16 generaciones con respecto a 13, ese es el gran problema, por ejemplo. Y aquí dice, te dije que nos pusiéramos protector solar, ¿no? Es prácticamente. Bueno, en forma mera de conclusiones, sabes que el cambio climático, agricultura, pues implica nuevo riesgo. Tenemos que adaptarnos. Ese es el último mensaje.
Y pues si tienen preguntas, adelante. Si no, está mi correo.